Bienvenidos aspirantes. Mi nombre es Julia Pérez y soy antropóloga física. El día de hoy vamos a trabajar el módulo de la licenciatura en Antropología Física como parte de su preparación para el examen de admisión. A mí en particular me interesan mucho los temas de evolución y la comprensión del proceso humano. Por eso estudié Antropología Física, ya que esta nos permite hacer una vinculación entre la parte social, la parte biocultural y la parte biológica puramente del ser humano. Hay muchas preguntas de investigación que podemos hacernos. Veamos estas imágenes. Quiero que observen a estos individuos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Bueno, pues que todos ellos pueden estar realizando trabajo de antropología física. La antropología física va a dedicarse al estudio del ser humano en todas las dimensiones de tiempo y espacio en los que existe nuestra especie. Y eso es muy amplio. Eso significa que vamos a tener antropología física que estudia el origen de nuestra especie y antropología física que estudia a los humanos actuales, a nosotros. Y vamos a poder plantear toda una gran serie de preguntas de investigación respecto a estos seres humanos. A lo largo de las 4 unidades incluidas en este módulo, buscamos darles a conocer las principales áreas de estudio de la antropología física en México. No son las únicas, pero sí son las que nos van a servir como punto de partida para nuestras preguntas. Y cuando digo nuestras, no solo me refiero a las que nos hacemos los que ya estudiamos esta carrera, sino también a las que a ustedes les puedan surgir. Parte de nuestro interés es que llegue gente curiosa, gente interesada, con muchas preguntas que hacerle a nuestro objeto de estudio, que son los seres humanos. En la primera unidad hablaremos sobre la evolución, estos grandes procesos que dieron origen a nuestra especie. Después hablaremos sobre uno de los temas clásicos, la osteología. Vamos a ver cómo el estudio de los huesos puede proporcionarnos información sobre el ser humano. Después vamos a hablar de somatología, o ese estudio del cuerpo humano, y finalmente la ontogenia, cómo se dan estos procesos a lo largo del ciclo vital que nos van haciendo diferentes, cómo nos transformamos, qué es lo que pasa con nuestros cuerpos. Así que sean bienvenidos al módulo de Antropología Física. Nuestra primera unidad va a hablarnos sobre la evolución y los procesos que están relacionados con esta. Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es evolución. Entendamos por evolución a todos esta serie de cambios que tienen un origen genético, que vamos a ubicar en una población y que van a darse de generación en generación. La teoría de la evolución actual entiende que todos los seres vivos que estamos en este planeta originalmente venimos de un mismo organismo. Por lo tanto, todos estamos emparentados y todos compartimos una historia evolutiva que lleva millones de años en el proceso. Para que podamos entender esta historia evolutiva, también es necesario entender la historia de los continentes. Esa placa de tierra que está en la parte superficial de nuestro planeta va a definir y va a marcar de manera importante cómo es que se ha dado el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Estas capas de tierra que se encuentran en la parte superior funcionan de una manera interesante.
a través de placas tectónicas. Estas placas se relacionan unas con otras y están en constante movimiento. Siempre lo han estado. Es el proceso de convección del manto líquido de la Tierra el que permite que estas tierras se muevan. A veces se mueven de manera paralela, a veces chocan unas con otras, a veces unas se hunden, otras suben. Es un proceso sumamente complejo. Lo que nos interesa saber es que el paisaje de la Tierra no siempre ha sido como el que vemos hoy en día. Hace unos 225 millones de años, los continentes de nuestro planeta estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. La Pangea permitía que los diferentes tipos de vida en nuestro planeta se movieran entre los diferentes continentes. Sin embargo, a partir del Triásico, vamos a empezar a ver una fractura en la parte central de nuestra Pangea, que hoy en día es lo que conocemos como el Océano Atlántico, con lo que los continentes se van a ir separando hasta el paisaje geográfico que conocemos hoy en día. También tenemos que ubicar que estas masas de tierra no estaban ubicadas en la misma posición en la que las conocemos hoy en día. En particular, esto me interesa respecto al Ecuador. Hoy en día nosotros ubicamos la zona ecuatorial, esta parte media de nuestro planeta, como una zona más cálida, más llena de vegetación. Sin embargo, como pueden ustedes observar en la imagen, durante el tiempo en el que nuestra masa planetaria estaba dividida en dos grandes supercontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, la línea ecuatorial tiene una trayectoria distinta y pasa por lo que conoceríamos como Norteamérica y Eurasia, que ahora están mucho más al norte. Esto va a ser de suma importancia para que podamos hablar de los primates. Los primates, como ustedes saben, son uno de los órdenes de los mamíferos que habitan en nuestro planeta. Y claro, la razón por la que nos son importantes es porque nosotros pertenecemos justamente al orden de los primates. Estas modificaciones en el paisaje terrestre de las que hemos estado hablando con las placas tectónicas van a ser muy importantes en la historia del orden de los primates. Nuestro primer primate, Purgatorius, aparece en un lugar inesperado, en lo que ahora es Norteamérica. La Norteamérica moderna tiene un clima quizás demasiado frío y demasiado seco para el desarrollo de un primate. Pero hace 65 millones de años, que es cuando aparece este pequeño amigo Purgatorius, era un lugar mucho más cálido y mucho más tropical. Quizás lo más importante es que el clima de Norteamérica para esa época permitía que hubiera la suficiente cantidad de hojas y de insectos para que Purgatorius pudiera sobrevivir. Y este es el origen que va a dar a todo el árbol genealógico de los primates. ¿Qué son los primates? Bueno, es difícil definirlo, somos un orden muy variado, pero existen algunas características específicas que compartimos la mayoría de los primates. Una es que tenemos una gran capacidad de adaptabilidad. Otra está en términos de nuestra visión. Los primates tenemos visión estereoscópica. El hecho de que nuestros ojos estén al frente de nuestro rostro nos va a permitir que los campos visuales de ambos ojos se traslapen y tengamos visión en 3D. También tenemos primates con dedos oponibles, colas prensiles, pero les digo, los primates van a ser sumamente variados. Cuando mencionaba que los primates se adaptan con facilidad,
Esto ha permitido que los primates se dispersen por una gran variedad de hábitats en nuestro planeta. Justo la distribución de las masas continentales fue lo que permitió que los primates, en busca de alimento, se dispersaran en grandes regiones. Y una de las grandes divisiones que vamos a encontrar dentro de nuestro orden primate está en la aparición de los antropomorfos. Es curioso, el nombre antropomorfos en realidad se les da porque son los primates más antiguos que empiezan a tener algo que nos da una forma parecida a la de los hombres. Muy lejanamente, pero empiezan. Y nuestro primer antropomorfo es Egyptopithecus. A Egyptopithecus se le encontró en la zona de El Fayum, en lo que ahora sería Egipto, y se piensa que vivió hace aproximadamente 50 millones de años. De nuevo recuerden, si nosotros imaginamos el Egipto actual, pues pensaríamos en una zona sumamente desértica. Sin embargo, hace 50 millones de años, Egyptopithecus gozaba de un clima tropical y con bastante vegetación. El Mioceno va a ser una etapa de suma importancia, ya que va a traernos toda una serie de cambios climáticos drásticos en nuestro planeta que van a afectar de manera importante el desarrollo de los primates. Y hay un lugar en la Tierra en específico donde estos cambios climáticos del Mioceno son de importancia, que sería la parte oriental del continente africano. Justo entre lo que serían Kenia y Etiopía, existen dos placas tectónicas que, como ustedes saben, en constante movimiento, provocaron la elevación de ciertas tierras al chocar. Esta elevación de tierras, lo que resultó es que estas tierras más elevadas empezaron a bloquear o a impedir el paso de humedad hacia el otro lado. Finalmente, eso es lo que las montañas hacen. Muchas veces bloquean el paso de la lluvia y de la humedad. Eso significó que áreas que estaban mucho más densamente vegetadas empezaron a perder vegetación y a formar un hábitat con el que sí estamos bastante más familiarizados, la sabana africana. Estas grandes planicies donde el tipo de, por supuesto, de fauna y de flora se vieron modificados. En estas grandes planicies vamos a tener una serie de animales diferentes acostumbrados a comer pastos y animales de gran velocidad, porque tenían el espacio para correr. A este lugar le vamos a llamar el Valle del Rift, justo bautizado por la falla que le dio origen, la falla del Rift. Además de los animales que comían los pastos, también vamos a tener el desarrollo de los grandes predadores para este tipo de animales. Justo en este tipo de nuevo ambiente es donde nuestros ancestros se van a enfrentar a adaptarse a nuevas condiciones. Hasta este momento, los primates habían estado viviendo en condiciones arbóreas, en zonas con muchos árboles, donde obtenían toda la comida que necesitaban. Sin embargo, para finales del Mioceno, nuestros primates se encuentran con estos paisajes mucho más abiertos y hay que conseguir alimento. Ahora es el momento donde ellos tendrán que enfrentarse a la decisión de si deciden continuar en los árboles o empezar a enfrentarse a estas planicies y a estos espacios mucho más abiertos en busca de sus alimentos. Y por supuesto, existe otro cambio climático que va a ser definitivo en la historia de la evolución de nuestra especie: las glaciaciones. Desde hace aproximadamente 3 millones de años, nuestro planeta ha ido pasando por una serie de periodos cíclicos en los cuales la temperatura desciende, hay mucha agua del mar que se congela
y luego otra vez vuelve a descongelarse, vuelven a subir los niveles del mar, y eso de manera cíclica. Los geólogos actuales han calculado que en los últimos 2 millones de años estos ciclos se dan aproximadamente cada 100.000 años. Actualmente nos encontramos en un periodo interglaciar, pero estas últimas glaciaciones anteriores son las que han afectado de manera importante el desarrollo de nuestra especie y de nuestros ancestros. Como ustedes pueden observar en la lámina, toda esta parte del norte de nuestro planeta básicamente estaba cubierta por hielos, y eso obviamente va a afectar las cantidades de vegetación, el tipo de animales que estaban presentes. Aquí esta otra imagen que tenemos es para que ustedes lo vean visto desde la parte del norte. La parte de hielo que ustedes pueden observar correspondería a lo que ahora conocemos como el Polo Norte. Pero vean ustedes cómo el paisaje era muy diferente debido a la presencia de estos hielos. Y como les dije, no solo es el paisaje, sino que obviamente los animales que podían desarrollarse también van a ser sumamente distintos. Lo que le permitió a nuestros ancestros llegar hasta lo que somos el día de hoy fue la flexibilidad, la capacidad adaptativa de, aún en estas condiciones cambiantes, sobrevivir, encontrar la manera de conservarse, de estar ahí, de buscar sus alimentos. Sin embargo, si queremos hablar de la evolución de los homínidos, es importante que hablemos de dos grandes modificaciones que tiene que haber en los ancestros primates para que podamos llegar a los seres humanos actuales. La primera de las grandes modificaciones que tenemos que mencionar está relacionada con la marcha bípeda. Todos los primates actuales tienen la capacidad de pararse en dos patas. De hecho, la mayoría pasa algún tiempo del día parado en dos patas, y eso les permite tener un punto de vista diferente, observar el paisaje. Sin embargo, no es su postura habitual. Lo hacen por momentos y luego regresan a una posición cuadrúpeda. Lo más importante aquí es que, además, su forma de locomoción no es en dos patas. Normalmente van a optar por otras formas, como la braquiación, donde tienen que colgarse y moverse utilizando la extremidad anterior. O como otros de los grandes simios, como los gorilas o los chimpancés, que van a moverse apoyándose sobre la parte de los nudillos. Entonces realizan una acción en la cual apoyan los nudillos y se mueven en 4 extremidades. Los homínidos somos los únicos primates que utilizamos la marcha bípeda como nuestra forma oficial de locomoción. Para que pudiéramos llegar a este momento, va a tener que haber una serie de modificaciones anatómicas importantes que nos dan no solo la postura, sino también la capacidad de que ésta sea una forma eficaz de movernos. Como podemos observar, las principales modificaciones vamos a encontrarlas en la zona pélvica y en la zona de las extremidades anteriores. Sin embargo, todo el cuerpo va a sufrir modificaciones. Primero pensemos en la parte de la pelvis. Cuando uno está en una posición cuadrúpeda, la pelvis en realidad es una estructura de soporte, pero la pelvis queda en la parte superior, en la parte del lomo. Por lo tanto, en realidad no tiene que aguantar o soportar ningún tipo de peso. Simplemente está ahí para sostener la estructura de la cadera y la unión con la extremidad posterior, o lo que serían las piernas. A la hora que nosotros cambiamos de posición y adoptamos una posición erguida,
La pelvis ahora tiene que soportar el peso completo de todo el tronco. Eso significa que los huesos de la pelvis van a sufrir un proceso de aplastamiento. Se van a hacer mucho más pequeños, más cortos y más densos, porque ya no solo tienen la función de sostén, sino que tienen que soportar el peso de toda la extremidad superior, así como servir obviamente para el movimiento de las piernas. Eso va a traer modificaciones en la forma de la columna vertebral, en la caja torácica. Las costillas en los cuadrúpedos tienden a caer por gravedad, a alargarse hacia abajo, porque es obvio, el peso de todas las vísceras internas, corazón, pulmones, estómago, intestinos, cae hacia abajo. Cuando nosotros adoptamos una posición erguida, las costillas ahora tienen que restringir y mantener la posición, además de resguardar nuestros órganos vitales que se encuentran en el tronco. La posición de la cabeza también se va a ver modificada, ya que nuestra cabeza ya no tiene el mismo ángulo de inserción con la espina dorsal. En los animales cuadrúpedos, el ángulo de inserción es en una parte superior del cráneo. En cambio, en la posición erguida, el ángulo pasa a estar en la base del cerebro. Por supuesto, las piernas y los pies tienen modificaciones fisiológicas estructurales, pero a mí me interesa que le pongamos un poquito más de atención a qué pasa con la extremidad anterior. En el cuadrúpedo necesitan las 4 extremidades para el soporte. A la hora que adoptamos una posición erguida, la extremidad anterior queda liberada. Nosotros, por supuesto, involucramos nuestros brazos en nuestro movimiento de locomoción, sin embargo, perfectamente podemos caminar sin usar nuestros brazos y no hay ningún problema. A la hora que nuestras manos están libres, eso nos va a permitir utilizarlas para otras cosas. Podemos cargar, podemos manipular, podemos interactuar con nuestro medio ambiente de forma distinta. Y tenemos hasta más tiempo para pensar. ¿Qué evidencia tenemos de que estos homínidos habían adoptado esta forma de locomoción? Bueno, hay mucha evidencia, pero hay 2 puntos de los que quisiera yo hablarles en particular. Primero, es la existencia de las huellas encontradas en la Etoli, Tanzania. Por características curiosas a veces del destino, un grupo de homínidos hace aproximadamente 3.75 millones de años caminó en esta zona de Tanzania en un terreno en donde acababa de caer ceniza volcánica. 2 adultos y un individuo juvenil pasaron caminando por la vereda en lo que probablemente sería su actividad cotidiana. Sin embargo, el tipo de suavidad en la arena volcánica, combinado con que probablemente llovió muy cerca de ese momento en el que ellos pasaron, permitió que sus huellas quedaran conservadas hasta el día de hoy. El estudio de estas huellas nos ha permitido saber que los individuos que pasaron por ahí en aquel momento tenían una postura totalmente erguida y caminaban de forma bípeda todo el tiempo. Así que estos homínidos, hace tantos millones de años, ellos ya caminaban como caminamos nosotros. Otra de la evidencia también está en el estudio de más restos fósiles. Mencionemos el sitio de Hadar en Etiopía. La razón por la que traemos a la atención este sitio es porque Hadar quizás es el sitio del que más restos fósiles se han encontrado para esta temporalidad de hace entre 3 y 3,5 millones de años.
Hay una gran cantidad de materiales que nos ha permitido hacer un análisis anatómico detallado de aquellos que vivieron en esas temporalidades y conocer sus diferentes características físicas. Sabemos que ya ahora sí la forma de su piel, de su columna, sus piernas, sus pies, sus brazos, todos ellos correspondían a lo que nosotros conoceríamos como una posición erguida y a la marcha bípeda. Aquí tenemos al ejemplar más famoso de todos ellos, Lucy. Lucy es el esqueleto más completo que se ha encontrado de Australopithecus afarensis y justo es toda esta relación anatómica que existe en ella la que nos ha permitido reconstruir a un homínido que, aunque su estatura era más bajita que la nuestra actual, caminaba y se movía exactamente igual que nosotros. El otro paso en la evolución de los homínidos que tenemos que mencionar es la parte de la expansión cerebral. Sí, ya tenemos estos homínidos que caminaban de forma bípeda. Lo más seguro es que esta modificación en la forma de caminar estuviera relacionada con la obtención de alimentos. Habíamos hablado ya del cambio climático que provocó esta necesidad, pero hay este otro paso que es sumamente importante para que entendamos el proceso evolutivo de nuestra especie, que es el aumento en el tamaño del cerebro. Vamos a observar que de 3.5 millones de años hacia el presente va a haber un aumento significativo en el tamaño de los cerebros de los homínidos. En general, podemos decir que los primates son mamíferos de por sí, ya con cerebros grandes, pero los homínidos todavía lo van a llevar más allá. Piénsenlo en dos dimensiones. La primera es aumento en el tamaño. Sí, hay cerebros más grandes, pero la segunda en realidad ya no es en tamaño, sino en compresión. En realidad lo que va a ir sucediendo con nuestros homínidos es que va a ser mayor el tamaño del neocórtex o la capa superior del cerebro. ¿Y qué va a pasar? Para que nos quepa más de esta capa cerebral, se va a tener que arrugar y compactar dentro del cráneo. Por eso los cráneos humanos tienen tantos surcos, son arrugaditos, para que quepa mucho más cerebro en nuestra cabeza. ¿Y por qué es importante esta capa superior? Porque las capas internas del cerebro controlan las funciones fisiológicas vitales, básicas. Por eso respiramos, late nuestro corazón. Sin embargo, toda la parte de raciocinio que va a caracterizar a los humanos se da en el neocórtex. El estudio de los homínidos es sumamente complejo y no es objetivo de este módulo que ustedes conozcan todas las diferentes especies y clasificaciones de los homínidos. Lo que a nosotros nos interesa aquí es que veamos justo cómo fue este proceso de expansión en el tamaño cerebral. Y en realidad nuestro ejemplar, o donde nosotros vamos a observar este cambio evolutivo importante, es con la aparición de Homo habilis. Ya había otras especies de homínidos, hablamos de Australopithecus, había ciertas variedades. En realidad hay muchas variedades de homínidos distintos, pero no es hasta que aparece Homo habilis que vamos a hablar ahora sí ya de una idea de ancestro mucho más directo, ya mucho más en el camino evolutivo hacia los seres humanos. Homo habilis, por supuesto, va a tener una capacidad craneana superior a la de otras especies clasificadas como Australopithecus, pero hay otra cosa importante con Homo habilis. En aquellos sitios donde se han encontrado restos de estos homínidos,
también se han encontrado restos de herramientas asociadas. Piedras que están modificadas intencionalmente para ser utilizadas como herramientas. Este es un paso importante. Nosotros no sabemos exactamente cuándo es que a los homínidos se les ocurrió encontrar una roca y utilizarla para algún fin. Pero no es cualquier roca. Aquí estamos hablando de rocas que fueron tomadas y modificadas intencionalmente para que sirvieran para cierto propósito. Es por eso que con Homo habilis nosotros vamos a encontrar una serie de rocas modificadas para formar este tipo de hachas o de lascas que van a servir para realizar cortes, para abrir cosas. Entonces ya no se trata solamente de aprovechar el recurso tal cual se encuentra en la naturaleza, sino de modificarlo para que sirva para un propósito específico. Y si esto no fuera suficiente, vamos a encontrarnos con que en los diferentes sitios donde hay registro de Homo habilis, estas herramientas se repiten. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fue inventiva o no fue idea de uno solo, sino que estas tecnologías fueron compartidas socialmente y fueron reproducidas. Entonces, durante el paso de cientos de generaciones, ellos siguieron utilizando las técnicas, perfeccionándolas y llevándolas a todos los lugares a donde fueron. El siguiente homínido con el que nos vamos a encontrar es Homo erectus. Recibe otro nombre ya que vamos a encontrar una mayor expansión cerebral, una temporalidad más reciente y además un cierto proceso de gracilización en los huesos. Los huesos se van a ir haciendo menos toscos con el paso del tiempo. Pero además, Homo erectus va a tener una mayor cantidad y mayor variedad de herramientas. Como pueden ustedes observar, ya no es solo el hacha de mano original que habíamos visto, sino que vamos a tener herramientas cada vez más complejas, cuyo proceso de elaboración requería más trabajo, más estrategia y estaban hechas para diferentes usos. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta con Homo erectus es la salida del continente africano. Homo erectus es el primer homínido del que tenemos evidencia, hubo migraciones fuera del continente africano. Como pueden ustedes observar en el mapa, en las regiones teñidas en verde, vamos a observar presencia de Homo erectus también en el sur de Europa y en gran parte de lo que sería el sur y sudeste asiáticos. Es la búsqueda de nuevos recursos, de nuevos alimentos, lo que nos va a servir para que busquen otros nichos ecológicos, busquen unos nuevos lugares y entonces vamos a empezar a migrar, a abarcar más partes del planeta. Y por supuesto tenemos que llegar a hablar de Homo sapiens. ¿Cuándo aparece Homo sapiens? Bueno, en realidad todavía es difícil hablar de una fecha exacta. En general, cuando nosotros hablamos de restos antiguos, los fechamientos son complicados y no es raro que ustedes encuentren fechas distintas de diferentes autores. Pero bueno, pensemos que aproximadamente hace 250,000 años van a aparecer los primeros restos que los investigadores han clasificado como Homo sapiens. Estos Homo sapiens van a tener ciertas características que todavía vamos a considerar arcaicas, por lo que el Homo sapiens anatómicamente moderno, el que ya sería como nosotros, va a aparecer hace aproximadamente 100,000 años. Con la aparición de Homo sapiens, vamos a tener ahora sí una especie
que está distribuida en gran parte del planeta. Vamos a tener estos Homo sapiens arcaicos presentes en África, en Europa, en Asia y hasta en lugares como Australia. Y por supuesto, vamos a seguir observando la complejización en términos de las herramientas. Homo sapiens va a crear distintas industrias líticas o diferentes formas de trabajar y las herramientas que tenían. Estas herramientas, por supuesto, cada vez son más complejas, más especializadas y vamos a ir observando además ya variantes regionales. O sea, vamos a tener herramientas que están hechas para cierto tipo de hábitats, por ejemplo, aquellos que se encuentran cerca de zonas lacustres o costeras, van a tener, por ejemplo, herramientas para obtención de animales del mar, que no existen en otras regiones mucho más centrales, por ejemplo. Y lo que va a ser importante además es la cantidad de herramientas. Mientras más antiguos hay menos herramientas asociadas, en cambio, mientras más nos vamos acercando al hombre actual, la cantidad de estas herramientas cada vez es mayor y mayor y mayor. Entonces, son más especializadas y son más en número. Pero con los Homo sapiens las cosas no se quedan en las herramientas. A partir de hace aproximadamente 35,000 años, vamos a encontrar evidencia de cosas que ya no son para puros fines prácticos, sino también para fines artísticos, para fines de entretenimiento. Aquí están ustedes observando una serie de flautas prehistóricas. Estas flautas ya no eran para obtener un alimento o para resguardarse del frío, eran para producir música. Vean estos collares. Ya están yendo más allá de un solo fin práctico. Obviamente, la especie que produjo este tipo de artefactos o de elementos era una especie que tenía la capacidad de comunicarse. No tenemos evidencia de cuándo apareció el lenguaje hablado. Sabemos que los primates actuales tienen formas complejas de comunicación, pero esta es la más compleja de todas y no hay ninguna evidencia en el registro fósil que nos diga en qué momento exactamente empezamos a comunicarnos con palabras y darles estructura. Pero sucedió porque la única manera en que tuviéramos producciones de este tipo fue a través de una comunicación compleja, de una comunicación que nos permitiera vivir en grupos sociales y compartir lo que estábamos pensando y llevar aquello que estaba pasando por nuestras cabezas, esas representaciones mentales y plasmarlas en figurillas como estas Venus prehistóricas que están ustedes observando ahorita. O las pinturas en las cuevas. Cómo ese imaginario de aquellos animales que observaban en la cotidianidad era posible llevarlo y plasmarlo en un lugar remoto, de difícil acceso, en el que no era lo más fácil ni lo necesario. Sin embargo, Homo sapiens tenía ya esa conciencia de sí mismo que fue la que le permitió llevar estas expresiones artísticas, plasmarlas, compartirlas y todo un proceso de hominización sumamente complejo que va a llevar al ser humano actual. Es un proceso del que todavía tenemos mucho que aprender y muchas cosas que comprender. Y parte de nuestro trabajo como antropólogos justamente está en que vayamos descubriendo cómo son esos procesos, qué equivalencias tienen con nuestra forma actual de pensar, cómo es que se han ido acelerando, porque finalmente nuestra producción cultural es cada vez más rápida, cada vez más compleja, y eso, les digo, es parte de nuestro proceso como especie, de lo que nos hace únicos en este planeta. El origen del ser humano actual es una todavía de las grandes interrogantes que tenemos por resolver. Hay muchas teorías diferentes y aunque
casi todos los investigadores modernos reconocerían que el origen del humano actual está en el continente africano. ¿Cómo fue que se dispersó y que fue a ocupar todo el resto del planeta entero? Eso todavía tiene muchas preguntas. Sin embargo, hablemos de las dos grandes tendencias en cuanto a las teorías de origen del humano actual. Una es la evolución multirregional, la otra es el origen reciente en África. La evolución multirregional va a proponer que, si ustedes recuerdan, habíamos hablado que desde Homo erectus había habido migraciones de homínidos fuera de África. Entonces hay presencia de estos homínidos, les digo, en Europa, en Asia. Entonces van a decir, bueno, el humano moderno se va a originar en cada una de estas distintas regiones y va a tener como su propio proceso evolutivo en paralelo en su región. Y después puede haber algo como de combinación con otros grupos, pero habla de una evolución paralela de distintos grupos. Entonces hablaría de diferentes orígenes. Aquí entonces lo que nos estarían diciendo, por ejemplo, es que las poblaciones chinas se originaron desde aquellos Homo erectus antiguos que se encontraron en lugares como Xucudián. Y llevan un proceso ya de varios cientos de miles de años como evolución. Gran parte de los que apoyan esta teoría se están basando en la evidencia física, ya que muchos de los ancestros que se han encontrado van a conservar o van a tener cierta continuidad en las características físicas, incluso con las poblaciones actuales. El otro modelo, el del origen reciente en África, va a funcionar distinto. El nombre es un poco obvio, nos habla de que los humanos modernos se originaron en África. Esto quiere decir que aunque ya habían salido otros homínidos anteriormente del continente africano, nuestros ancestros específicos se originaron en África y estos a su vez también migraron eventualmente fuera de África y se mezclaron con las poblaciones regionales. En algunos casos las eliminaron, en otros casos se mezclaron, pero ellos fueron los que le dieron la carga genética fuerte a los grupos humanos. ¿De dónde sale la idea de esta posibilidad? Bueno, pues del estudio del ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es distinto al nuclear en tanto que solamente se hereda de la madre. Ustedes saben que nuestra carga genética en realidad viene mitad y mitad de padre y madre, pero esta parte específica celular solo la obtenemos de nuestra madre. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer un seguimiento y un rastreo de la cantidad de mutaciones que puede haber en ese material genético. ¿Por qué hablo de mutaciones? Bueno, porque las mutaciones son la única vía por la que hay modificaciones en las especies en términos genéticos. Si no hay una mutación, las especies continuarían de la misma manera para siempre. Entonces, lo que se hace es que se calcula cada cuánto tiempo hay mutaciones en el material genético. Obviamente piensen que esto no es de una generación a otra, estoy hablando de cientos de años, pero es mucho más fácil rastrearla cuando solamente lo hacemos del lado materno. A partir de esto, lo que se puede hacer es trazar árboles genéticos donde vemos el parentesco, y este parentesco puede verse desde el nivel individual, o sea, ustedes podrían hacerlo con sus familias, pero en realidad aquí lo que nos interesa es hacerlo a nivel de poblaciones, de grupos humanos. Y de esta forma se ha tratado de estudiar la distancia genética que hay entre grupos de las diferentes regiones de nuestro planeta. Y hay investigadores que dicen que han podido encontrar, hacer un rastreo hacia atrás de estos árboles y llevarlo hasta un origen único en el continente africano, que incluso se han aventurado hasta llamarla la Eva negra, como si todos viniéramos de una misma madre original.
Pero les digo, la idea es que vendremos de una misma población. Sin embargo, estas teorías han sido fuertemente criticadas, sobre todo por la falta de apoyo estadístico en la información que se ha presentado, y todavía es muy difícil. En general, esto fue para que ustedes se puedan dar un panorama de cómo es el estudio de la paleoantropología. Hay todavía muchas preguntas, muchas cosas por contestar, y poco a poco parte de nuestro trabajo es justamente hacer esta recreación. Hay nuevas técnicas bioquímicas, genéticas, que nos empiezan a acercar o a dar luz en otro tipo de información que hace apenas unos cuantos años ni siquiera hubiéramos imaginado. Y es que, pues claro, todos queremos saber de dónde venimos. Vamos ahora con nuestra segunda unidad del módulo. Esta unidad está dedicada a la osteología. La osteología es uno de los campos tradicionales de la antropología física en México desde sus inicios. Originalmente, por osteología vamos a entender el tratado o estudio de los huesos. Sin embargo, hay múltiples disciplinas que se dedican a hacer este estudio de los huesos. Lo que va a distinguir a la osteología antropológica del resto de los estudios osteológicos es el tipo de enfoque que le damos. Primero, que la osteología que nosotros hacemos únicamente va enfocada hacia el estudio de los huesos humanos, los de sus ancestros y en algunos casos a estudios comparados, pero en general únicamente vamos a dedicarnos a observar la variabilidad física que se puede observar en las poblaciones de nuestra especie a través del estudio de sus restos óseos. Por lo general, esto implica que vamos a estudiar poblaciones antiguas, ya que en la mayoría de los casos es el único vestigio o evidencia que tenemos del paso de estos ancestros por la Tierra. Vamos a ver a través de sus huesos cómo es que se da esta relación entre la biología y la cultura que tanto le interesa a la antropología física y qué tipo de posibles interpretaciones se le puede dar al estudio de los huesos. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de la osteología y cómo se ha trabajado en México para que puedan ustedes darse una idea de cómo es que se ha ido complejizando y de qué es lo que hacemos los antropólogos físicos que nos dedicamos al estudio de los huesos. Los primeros estudios osteológicos en México y prácticamente en todo el mundo se van a dar durante el siglo XIX. Estos primeros estudios estaban enfocados a la descripción y clasificación. ¿De qué cosa? Pues en general, o lo más importante, a lo que más atención se le prestaba, era a los cráneos. No me extraña, porque pues, los cráneos son de los huesos más interesantes que tenemos en la anatomía humana. Hay tantos detalles, tantas cosas diferentes por observar, que los coleccionistas del siglo XIX se dedicaban a hacer grupos o colecciones enteras de cráneos y colocarlos en vitrinas en los museos para que la gente tuviera la oportunidad de ir y observarlos. Había un poco de morbo y de sentido macabro en esto, pero claro, eran cosas que a la gente le llamaban la atención, en particular cuando presentaban cráneos con deformaciones o ciertas características peculiares para atraer la atención del público. Sin embargo, no era nada más un espectáculo. Los estudiosos de la osteología en estos primeros estudios se dedicaron también a desarrollar toda una técnica métrica en la cual ubicaban una serie de distintos puntos en los huesos y nos inventaron las herramientas y las medidas a tomar
de todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Había que ver de qué tamaño eran las órbitas, cómo era la nariz y la frente, y toda una descripción métrica de los huesos. No se trataba, recuerden, solamente de describir cómo es que los veían físicamente, sino de tener un estudio que fuera mucho más científico de los materiales. En esta primera etapa del estudio osteológico vamos a encontrarnos con las primeras aproximaciones importantes a la posibilidad de determinar edad y sexo a partir de los huesos. Más adelante voy a platicar un poquito más sobre este tema. Con el paso del tiempo, tomar mediciones ya no fue suficiente. Para mediados del siglo XX, los investigadores en la osteología empezaron a realizar descripciones de la morfología y la métrica de los huesos que estaban estudiando, pero planteándose preguntas de investigación que fueran más allá de saber qué alto tenía un hueso o qué ancho. Uno de los grandes temas para esta temporalidad va a ser tratar de describir las afinidades biológicas. Ahora le llamamos afinidades biológicas. Antes hubieran llamado afinidades raciales. Ver cómo eran diferentes los grupos humanos en términos de sus huesos, y esto vinculado con lo que platicábamos en la unidad anterior, además vincularlo con los orígenes. Gran parte de los estudios sobre prehistoria se van a realizar en esta temporalidad de mediados del siglo XX. Para el caso específico de México, la pregunta a resolver estaba relacionada con el poblamiento del continente americano. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de nuestro país? ¿De dónde llegaron? ¿Cómo eran físicamente? Había todas estas preguntas que responder y un gran interés por encontrar materiales de antigüedad. Desgraciadamente, esta es una línea que un poco ha caído en la desaparición y en la que todavía tenemos muchas preguntas que realizar. Sin embargo, para los años 70 del siglo pasado, la tendencia en la investigación fue modificándose y siguiendo aquello que se estaba haciendo en la investigación en Norteamérica. Ellos proponían entender al ser humano como una criatura biosocial. Justo esa combinación entre biología y nuestra parte cultural y social. Eso significó cambiar el tipo de aproximación que se hacía y darle un énfasis diferente a los estudios. Ya no era solo estudiar las patologías en términos de su etiología, sino empezar a relacionarlas en un entendimiento de cuál era su afectación a nivel poblacional, por ejemplo. Es muy importante este cambio en la visión o en el entendimiento para que podamos entender cómo es la osteología actual. A partir de los años 90, la osteología va a abrir su campo o su panorama a tratar de hacer investigaciones interdisciplinarias donde vamos a vincular el estudio de los huesos con otras áreas. Hay múltiples áreas que se empezaron a trabajar en esta época. Por ejemplo, está el asunto demográfico. Entonces vamos a usar los huesos a nivel poblacional para responder preguntas como cuál era la expectativa de vida, cuál era la distribución en un grupo entre individuos masculinos, femeninos y por edades, cuál era la expectativa de vida, entre otras preguntas. Igual de esta misma manera, empezar a trabajar otros aspectos relacionados con la alimentación, con la genética, la bioquímica. Entonces, a partir de los años 90, la osteología se abrió de manera importante a trabajar con otros especialistas que nos permitieron hacer esas preguntas básicas que los osteólogos tienen de quiénes eran estos individuos, cómo vivían, cómo se relacionaban y cómo les afectaba su medio ambiente.
y entonces obtener la mayor cantidad de información posible a través de los huesos y poder hacer interpretaciones que sean relevantes o importantes ya a nivel grupal, a nivel social. Como les dije al principio, pues el asunto de los huesos en general se ha relegado al estudio de poblaciones antiguas. Sin embargo, hoy en día sabemos que no se limita a esto y es posible realizar también trabajo con huesos en casos actuales. Ustedes han escuchado sobre la antropología forense. De lo que trata es de la aplicación de la osteología en contextos médico-legales. Lo que va a hacer el antropólogo físico es utilizar toda esta experiencia que ya traemos de muchos años atrás en el análisis y estudio de los huesos para poder brindar información en casos de relevancia actual. Cuando se encuentran con materiales óseos que pueden ser perfectamente modernos, pero en estas situaciones legales, el antropólogo físico tiene la suficiente experiencia para aportar peritaje en el sentido de identificación, determinación de edad, de sexo y de algunas condiciones que vamos a ver se pueden observar en los huesos y dar información. Podemos decir al final del día entonces que la osteología va a aprovecharse de la existencia de los huesos humanos para brindar toda la cantidad de información posible que estos nos quieran platicar. ¿Cómo es la investigación osteológica? Básicamente vamos a dividirla en 4 etapas: el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio, el trabajo de gabinete y la divulgación de la información. El trabajo de campo es donde obtenemos nuestros materiales. Normalmente estos huesos no están ya ahí listos para que los agarremos y los estudiemos. La mayoría provienen de trabajos de excavación. Es importante que los antropólogos físicos participen en las excavaciones arqueológicas, ya que ellos son los expertos en cuanto a los materiales óseos. Entonces, por supuesto, habrá un primer momento de identificación de que ahí hay un entierro. En el momento de que ubicamos, aquí hay huesos, hay que realizar un trabajo detallado para determinar qué es lo que tenemos enterrado ahí. Cuántos huesos hay, en qué dirección o en qué posición están, y a partir de ahí decidir hacia dónde tendremos que excavar, y una vez ubicados los elementos, tratar de la manera más cuidadosa de limpiarlos, ver qué es lo que hay a su alrededor, hacer un registro, hay que hacer dibujos, y todo este trabajo además debe hacerse con la mayor rigurosidad en cuanto a las técnicas arqueológicas relacionadas con las excavaciones. Hoy en día, más que nunca, sabemos que la información que obtenemos durante la excavación es irrecuperable. Una vez que nosotros movemos las cosas de ahí, ya no hay vuelta atrás. Ya no tenemos cómo reconstruir aquellas cosas que estaban ahí en ese momento y que nos pueden brindar información muy, muy importante. No es solo el hueso, sino todo el contexto completo que tenemos que estudiar para poder obtener la mayor información posible. Afortunadamente, la mayoría de las investigaciones actuales reconocen la importancia del antropólogo físico y participa para poder obtener esta información que necesitamos. Uno de los pasos importantes a realizar desde que estamos haciendo nuestra excavación es el reconocimiento de la clasificación de eso que estamos encontrando. Ahí vamos a fijarnos en varias cosas: el sistema de enterramiento, los objetos asociados. En términos de los objetos asociados, será importante ver si estas son ofrendas, cantidad, calidad, distribución. Vamos a observar también los procesos tafonómicos. ¿A qué me refiero con esto?
Proceso tafonómico son todas aquellas alteraciones que hay en el cuerpo después de la muerte. Una vez que nuestro cuerpo ha sido enterrado, todo ese proceso de descomposición para que lleguemos a tener solo hueso es todo un proceso que está sumamente documentado y conocido, a partir del cual nosotros podemos saber cómo fue todo el proceso de descomposición después de la muerte. Además del proceso de descomposición, esto vamos a sumarlo a la combinación de cómo los factores externos afectan a nuestro enterramiento, desde los factores naturales, como la humedad, la lluvia, el paso de corrientes subterráneas, los movimientos de la tierra, los temblores, van a mover nuestro material obviamente, hasta los procesos externos o artificiales. Piensen que el paso de un roedor por debajo de la tierra va a afectar, pero por supuesto igual el que nosotros vayamos y queramos construir algo ahí, también va a modificar nuestro entierro. Nosotros debemos ser capaces de reconocer cuáles son los procesos naturales y cuáles son los artificiales. Démosle ahora más importancia al asunto del sistema de enterramiento, ya que la mayoría de los elementos de clasificación debemos hacerlos desde que nuestros elementos se encuentran en campo, en la excavación. La primera clasificación que nosotros vamos a realizar es si se trata de un entierro primario o secundario. Entierro primario es aquel donde los elementos guardan relación anatómica. Como ustedes pueden observar en la imagen, nuestro esqueleto se encuentra justo como fue depositado. Los huesos están en la posición que deben estar. Recuerden, para aquí es importante que sepamos cuál es el proceso de descomposición, ya que con esto nosotros podemos identificar si el movimiento de una pieza se debe a la pérdida natural de piel y de musculatura y ligamentos o a que alguien lo movió. Lo más natural, por ejemplo, es que en un cráneo, a la hora de perder los tejidos blandos, la mandíbula se caiga, porque no hay nada que la sostenga en su lugar. Eso es un cambio natural, pero que ustedes encontraran un hueso del pie adentro de la cabeza, ahí ya tendrían que cuestionarse que eso no fue natural. Por eso tenemos la clase secundaria. Entierro secundario será aquel donde nuestros materiales ya no guardan relación anatómica y esto lo más seguro es que signifique que fueron removidos, que fueron colocados después de la muerte, ya después de la descomposición, en cierto lugar, y entonces pues los huesos pueden estar todos revueltos como los que estamos observando en la imagen. Ahí no hay forma de que de manera natural estos huesos se encontraran en esa posición. Nuestro siguiente criterio es el tipo. Los entierros pueden ser directos o indirectos. Entierro directo es aquel donde simplemente se prepara algún tipo de hoyo irregular o de una oquedad y ahí se coloca el cuerpo. Indirecto, en cambio, es aquel donde vamos a preparar una estructura o un lugar especial para depositar nuestros restos. Piensen que si realizamos una fosa indirecta sería aquella donde nos preocupamos por hacerla en una figura geométrica, hay un cierto aplanamiento de las paredes y del piso, pero incluso podríamos estar utilizando una oquedad o un lugar natural, sin embargo, el que lo elijamos y coloquemos ahí nuestros huesos nos va a dar ciertas pistas de cómo no es nada más rápido, hagan un hoyo y pónganlo. Por supuesto, hay de entierros indirectos a indirectos, porque hay quienes construyen pirámides para poner a sus muertos. Vamos a determinar el número. Ahí, básicamente, nuestra clasificación se dividirá entre entierros individuales, o sea, cuando solo hay
un individuo, de los colectivos. Cuando ustedes tienen de 2 en adelante, nuestros entierros son clasificados como colectivos. Después vamos a evaluar la forma. Entendemos por extendido cuando el cuerpo en su mayoría se encuentra en una posición alargada, como que estamos observando en la imagen, y flexionado cuando el cuerpo fue doblado en las extremidades, principalmente en la inferior, pero ese doblez de cuerpo, esa forma fetal, es lo que entenderíamos como forma flexionada. Existen ciertas variedades en esto de la posición. El decúbito se refiere a que esté acostado. Y vamos a reconocer 3 variantes dentro de la posición del decúbito. Dorsal, que es cuando el entierro está sobre la espalda. Ventral, que es cuando está sobre el vientre. Y lateral, cuando está acostado de lado. A la hora del registro nosotros tendremos que indicar si se trata de un lateral izquierdo o derecho. Y la otra variedad es la sedente, o aquí como podemos ver al investigador trabajando con un esqueleto que está acomodado en una posición sentado. Estos son bastante inusuales porque es muy difícil que el cuerpo mantenga la relación anatómica en esta posición. Por lo tanto, pueden pasar 2 cosas. Una es que si fue enterrado de esta manera, después nosotros lo que encontremos sea difícil de interpretar porque por peso hayan caído las piezas y queden en realidad revueltas. La otra es que normalmente los entierros sedentes tienen algún tipo de ayuda. Los van a poner en un metate o en una vasija, alguna posición que nos pueda servir para que el muerto mantenga la posición. Una vez que hemos hecho nuestro registro de materiales, es posible también en algunos casos tomar muestras para llevar a análisis de laboratorio de bioquímica o de genética. Y el material se recoge con sumo cuidado, se empaca y nos vamos al laboratorio a trabajar. En realidad, el trabajo de laboratorio es el que a veces toma más tiempo de todo.